Buenos días, espero estén bien todos en sus casas. Hoy día en Introducción a la Economía veremos el tema de distribución e intercambio, consumo de bienes y servicios, la riqueza y las características del dinero. Entonces vamos a comenzar ya. Comencemos por definir qué es distribución. Distribución no es más que una fase importante del proceso económico y se trata de garantizar la llegada de artículos o productos hacia los diferentes mercados. Y otro concepto importante en este tema es el concepto de intercambio, que es la posibilidad de ofrecer bienes y servicios a cambio de dinero. Hay tres tipos de intercambio: es un intercambio recíproco, hay un intercambio de redistribución y un intercambio mercantil o de mercado. En la creación de la riqueza y su distribución se toman en cuenta los siguientes factores. Número uno, la naturaleza, que esta es la tierra, que recibe una redistribución que se denomina arrendamiento. La número dos, el trabajo, que se percibe el salario, que se expresa en forma de jornales, sueldos u honorarios. El número tres es el capital. Este genera o gana intereses. Número 4, el Estado percibe impuestos y atributos. El número 5 es el empresario, que a través de la producción obtiene ganancias y beneficios. Cuando hablamos de distribución de la riqueza producida, es la manera en que se reparten los recursos materiales, fruto de la actividad económica en los distintos estratos socioeconómicos de un país. También se entiende como la división de las utilidades entre los factores que producen, es decir, es el reparto de los productos obtenidos en la industria entre los elementos que ocurren a su formación. La distribución suele verificarse por medio de la moneda. La riqueza está muy injusta y desigualmente distribuida. Los ricos tienen mucho y los pobres muy poco o nada. Lo peor es que los primeros son la minoría y los otros la gran mayoría. Actualmente esta desigualdad se ha acentuado, apareciendo verdaderos cinturones de miseria que rodean a las grandes ciudades, que como resultado de la masiva migración se realizan del campo a la ciudad. Bien, hablemos sobre las causas de desigualdad en la distribución del ingreso o de la riqueza, ¿verdad? Número uno, encontramos que el primer factor es el sistema fiscal, a veces injusto, ¿verdad? Estos sistemas fiscales consisten en pago de impuestos, en donde el que menos ingresos tiene mayor carga de impuestos, y por el contrario, el que tiene mayor cantidad de ingresos tiene impuestos más bajos. Luego está el número 2, que es la corrupción, los flujos ilícitos de capital. En este sentido, hay una evasión fiscal, hay corrupción y hay capitales ilícitos amasados precisamente por corrupción o por negocios que son contra ley. Además de ello, también se suma a esto la deuda pública, que el Estado cada día va aumentando. Número 3, la distribución injusta de la inversión y el gasto público. Esta se aumenta cuando determinado grupo de ciudadanos o instituciones se benefician de mayores niveles de inversión y gasto público que el resto. En muchas ocasiones, las decisiones políticas sobre inversiones y gasto público no se rigen por criterios de justicia social, sino de conveniencia. Así vemos, por ejemplo,
que se le quita este presupuesto a instituciones importantes como salud y educación y se le asignan a otras instituciones que realmente no tienen la relevancia que tienen estas dos que hemos mencionado. Luego está otro factor que es la distribución injusta de la tierra, que esta yo creo que es una de las más importantes, puesto que en muchos países se ha promovido procesos de concentración de la tierra en manos de los más poderosos y el acaparamiento de tierra por inversiones extranjeras, dejando a millones de personas en el mundo sin tierra para poder cultivar, y de ello depende su seguridad alimentaria y que puedan desarrollarse. Luego está el aspecto número 5, que es el acceso desigual al capital, a la tecnología, al conocimiento. Nuestras posibilidades de progresar como individuos dependen de la oportunidad que tenemos para accesar tanto al conocimiento, a la tecnología y a los recursos económicos, cosa que a veces no se tiene ese acceso requerido. Otra causa de la desigualdad de la desigualdad de la distribución de la riqueza es la privatización, que es la que en la actualidad vivimos a nivel mundial, en donde se privatizan los servicios públicos, agua, energía, salud, educación, y con ello se excluyen a una gran cantidad de personas que no pueden pagar los precios establecidos por el mercado. Otra causa es el acceso injusto a la información y la exclusión de los espacios de la toma de decisiones sobre las políticas que influyen en nuestras vidas. Ahí es donde hay un déficit democrático producido por la falta de transparencia, la escasez de mecanismos de participación ciudadana y la debilidad de los sistemas de rendición de cuentas por parte del gobierno a la ciudadanía. Se establece un caldo de cultivo perfecto para que los ilícitos capturen el sistema político en beneficio propio. Luego, la otra causa es la desigualdad de género, que es resultado de las políticas y prácticas y creencias injustas. Ejemplo de ello podemos ver el acceso a la tierra o al capital o la inclusión en la vida pública. La causa número 9 es la impunidad y el control del sistema de justicia. O sea, la ley se debe aplicar a todo mundo por igual y nadie debería disfrutar de impunidad por delitos cometidos, sea por violencia organizada, robo, dinero público, etcétera. Pero en la actualidad no sucede así. ¿Cuáles son las consecuencias de la desigualdad en la distribución de los ingresos o de la riqueza? Número 1, reducción del crecimiento económico. O sea, en el momento que no hay una distribución equitativa, como ya habíamos dicho, la riqueza está en manos de unos pocos y la mayoría está en condición miserable. El número 2 están las huelgas de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, cuando hay una desigualdad en la distribución de la riqueza, es lógico que es como una bomba de tiempo y que la gente que está en condiciones precarias va a empezar a exigir por sus derechos y se van a dar estas huelgas, estas manifestaciones que exigen precisamente esa distribución equitativa. El número 3, los conflictos sociales, como ya habíamos dicho, conflictos como por ejemplo huelgas, y luego se da una serie de eventos en la sociedad como la formación de grupos vandálicos, secuestros, maras, pandillas, asaltos, etcétera, robo. Y precisamente la consecuencia de
la número 4 nos habla sobre esto, ¿verdad? Delincuencia e inseguridad. La número 5 son políticas fiscales, ¿verdad? O sea, se desarrollan políticas fiscales que de repente no abonan en nada a la situación que ya de por sí tiene a la gente en una condición bastante crítica económicamente hablando. Y la número 6 son cambios en leyes laborales. Entonces, como consecuencia, pues se elaboran leyes eh, que vayan en beneficio de las grandes empresas y no en beneficio del trabajador. Y por último, pues la que ya todos conocemos, que es la pobreza. Bien, ahora vamos a hablar sobre el intercambio o permuta comercial. La permuta o trueque es una forma primaria de intercambio anterior a la compra-venta, que se supone la existencia de moneda y por consiguiente un grado de organización social más avanzado. Se trata de la primera manifestación natural del comercio y aparece en la historia desde el momento en que las primeras poblaciones empiezan a especializarse en profesiones y que se dan los excedentes. Cuando el intercambio es frecuente, los sistemas de trueque encuentran rápidamente la necesidad de utilizar algún bien como carácter de moneda. La permuta puede ser pura si los bienes objetivos del trueque tienen el mismo valor o con suplemento de lo metálico compensatorio de la diferencia del valor. Su importancia social decae con la intervención de la moneda. A partir de ese momento, las relaciones comerciales pasan a regularse principalmente por el medio de la compra-venta. Bien, ahora hablemos sobre la mercancía y el dinero. El dinero mercancía es aquella clase de dinero cuyo valor fundamental proviene del bien del cual compone. El dinero mercancía consiste en bienes u objetos que tienen valor por sí mismos y además del valor de cambio al ser utilizados como moneda. La mercancía pasa de mano en mano y va desapareciendo con el consumo. El dinero permanece en la circulación facilitando una y otra vez el proceso de cambio. La existencia de dinero real permite el intercambio de mercancías, es decir, facilita el proceso de cambio debido a que existe como un equivalente y que las mercancías tienen un precio. Bien, hablemos entonces sobre el dinero. La definición de dinero es un medio de intercambio por lo que generalmente en forma de billete o moneda que es aceptado por la sociedad para el pago de bienes y servicios y todo tipo de obligaciones. Su origen etimológico nos lleva al vocablo latino denarius, que era el nombre de la moneda que se utilizaban en Roma. La verdad es que el dinero es un elemento fundamental para el desarrollo de la actividad económica. En tiempos antiguos, las conchas marinas, las semillas de cacao, las piezas de ámbar, de marfil, de jade, los clavos de olor, la sal y el mismo ganado, todos estos objetos alguna vez sirvieron como instrumento de intercambio o medio de pago, sobre todo antes de inventarse la acuñación de las monedas. Sin embargo, aún después de enraizada la cultura monetaria en los pueblos antiguos, la moneda no siempre llegó a desplazar totalmente a estos bienes. Las tendencias de los seres humanos a intercambiar cosas entre sí con la intención de atender las necesidades no cubiertas parece formar parte de su propia condición
y viendo y siendo actividad básica en todas las culturas desde el principio de los tiempos conocidos el intercambio, muchos y muy diversos son los elementos que siempre tomamos de la naturaleza y que las sociedades han asumido como medida de valor o patrón de referencia, hasta que buscamos la estabilidad y el control por parte de los poderes públicos, llegaron las monedas. Cuando hablamos de clases de dinero o tipo de dinero, pues hay un sinfín de bienes o objetos que han servido como dinero. Entre algunas de ellas tenemos las conchas, el cacao, las plumas exóticas, la sal, las piedras preciosas, las pieles, los cereales, metales como el cobre, la plata, el oro, ¿verdad? Entre otras. Pero si hablamos del dinero signo, es este tipo de dinero compuesto por monedas y billetes susceptibles de ser utilizadas para el comercio, ¿verdad? Cuando hablamos del dinero mercancía, como ya habíamos dicho, pues se refiere a esa cantidad de objetos que nos pueden servir para intercambiar otros. Y entonces hablamos de objetos como ser las perlas, las conchas, ciertas piedras, algunos metales, ¿verdad? E incluso mujeres y esclavos en la antigüedad. Bien, cuando hablamos de dinero en curso legal, estamos hablando del emitido por la institución monetaria competente de cada país, que es el Banco Central. Tiene poco valor como mercancía, pero mantiene su valor como medio de cambio por la confianza del público y porque lo exige la ley. Luego el dinero bancario, que es el dinero en forma de depósito en los bancos, que puede ser recuperado siempre que lo solicite el propietario del depósito. El dinero electrónico que inicia con el dinero plástico, con servicios bancarios como el depósito directo de cheques y como transferencias electrónicas de fondos. La nueva época ha creado la revolución financiera, que se afianza con el internet, las tarjetas de débito, las tarjetas inteligentes, las smart card, conocidas como tarjetas de crédito. El dinero electrónico, también conocido como e-money, efectivo electrónico, moneda electrónica, dinero digital o moneda digital, se refiere a dinero que se intercambia solo de forma electrónica. Se considera como dinero electrónico las tarjetas de crédito y débito, el efectivo digital, los cheques electrónicos, las cuentas electrónicas en línea y billeteras electrónicas. Bien, entonces hablemos de algunas funciones del dinero. Como medio de intercambio para evitar las ineficiencias de un sistema de trueque, como unidad contable cuando el valor de un bien es utilizado con frecuencia para medir y comprar el valor de otros bienes, o cuando su valor es utilizado para denominar deuda. Se dice que el bien posee esa propiedad. Como conservación de valor, cuando un bien es adquirido con el objetivo de conservar el valor comercial para un futuro intercambio. Entonces se dice que es utilizado como un depósito de valor, como patrón monetario, la regulación de la cantidad de dinero en circulación en una economía a través de una paridad fija con otro elemento central que lo respalda, y que puede ser un metal precioso o una divisa fuerte de aceptación generalizada a nivel internacional para todo tipo de transacciones comerciales. Como reserva de valor, es una hipoteca económica de trueque,
pues las personas cambian mercancía por otras. Al pasar a una economía monetaria, estas transacciones se desglosan en dos partes. Por un lado, los individuos efectúan operaciones de venta, o sea, cambio de bienes y servicios por dinero, y por otro lado, efectúan operaciones de compra, dinero por mercancía. Es decir, el individuo que ha obtenido dinero y posee un poder adquisitivo que podrá materializarlo en el momento que estime oportuno. Como medio de transferencia del poder adquisitivo es cuando una persona otorga un crédito a otra y le está transfiriendo capacidad de compra por un tiempo determinado. Y como instrumento de política económica, las autoridades monetarias pueden influir en la economía regulando la cantidad de circulante, los créditos bancarios, entre otros, y de esta manera se influye en la estructura productiva, en las inversiones, en el poder adquisitivo de la población. ¿Cuáles son las características del dinero? La número 1 sería la aceptación universal, o sea que sea un bien deseable por todos. Número 2, fácil de transportar, o sea que acumule mucho valor en poco peso y que no requiera recipientes frágiles. Número 3, divisible, que sirva para adquirir bienes caros y baratos y que pueda ser fraccionado sin pérdida de su valor. Número 4, incorruptible. Es la característica que ha resuelto ser más fácil de conseguir, que no pierda valor con el paso del tiempo. 5, que sea duradero. Número 6, difícil de falsificar. Bien, y para finalizar hablemos del tipo de dinero que se usa en nuestro país. En nuestro país se utiliza actualmente billetes y monedas. Dentro de los billetes están las denominaciones de el billete de 1 lempira, de 2, de 5, de 10 lempiras, de 20, de 50, de 100 y de 500 lempiras. En el caso de las monedas se utilizan las denominaciones de 20 centavos, de 50 centavos y las monedas de 5 centavos y de 10 que se usan en menor medida. Estos son los tipos de monedas que actualmente utilizamos. Bien, hasta aquí sería esta temática. Espero que haya sido de provecho. Gracias por su atención y los espero en la próxima.